love, y'all. Shit. Feel it. El primer smartphone made by Google de la historia. Como podréis entender, esto implica bastantes cosas. Por un lado, enfrentaros cara a cara con Apple. Por otro lado, la presión de ser el desarrollador tanto del sistema operativo como ahora también del hardware. Y llegar tarde, de hecho muy tarde, al sector de los smartphones puede suponer un gran peso en contra. ¿Qué tal? Bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo aquí en Urban Tecno. Soy Pablo Rosillo y como podéis haber visto por el título de este vídeo, hoy voy a analizar uno de los móviles al que más ganas tenía, os aseguro, de ponerle las manos encima, como es el Google Pixel XL, el hermano mayor del Google Pixel. Un teléfono en el que sin duda tenía muchas esperanzas puestas y que al final del vídeo podréis ver si realmente he sentido que es el mejor smartphone o no y si realmente puede competir con lo mejor que hay hasta ahora. Y lo primero que vamos a hacer es empezar por la parte exterior, posiblemente la parte donde más difícil sea innovar y donde en mi humilde opinión Google ha hecho el peor trabajo en este móvil. Ojo, que ello no quiere decir que sea un mal diseño, para empezar. Un diseño metálico, ligero, muy agradable al tacto, de hecho nos da la sensación de ser más delgado incluso de lo que es, y la verdad es que me encanta tenerlo en la mano. La media curva de su parte trasera ayuda sin duda a mejorar esta experiencia, pero lo que no ayuda en absoluto a que lo vea con mejores ojos son, en primer lugar, su margen inferior delantero, algo que Samsung y Apple camuflan mejor con botones o con sensores de huella, pero que Google ha decidido dejar impoluto. Y la sensación que me llevo es de estar delante de un diseño de hace varios años. No es lo que quieren una gama alta, la verdad. En segundo lugar, la parte trasera con doble color, en este caso gris-blanco, aunque también lo tendremos en bastante azul y azul oscuro, no me llama especialmente la atención ni me da esa sensación de ser un móvil premium a primera vista. Ojo, cuestión de gustos, claro está. Pero hoy por hoy creo que estos dos apartados son las principales carencias donde Google debe mejorar para ponerse a la altura de los mejores. Una de cal y otra de arena para Google con este Pixel XL, y es que si bien en el diseño no se va a llevar ni mucho menos la palma de oro, mucho ojito con la cámara de este Pixel XL, mucho ojito. La mejor cámara del mercado que nos quería vender Google cuando nos presentó por primera vez estos Google Pixel y Pixel XL, y la verdad es que uno ha oído tantas veces esta afirmación que ya es bastante escéptico y cuesta mucho creerse a los fabricantes en este sentido. Pero la verdad es que Google, visto lo visto, me ha sorprendido y parece ser que podemos fiarnos de sus palabras por ahora, porque la verdad es que esta cámara, junto con el software, son posiblemente la mejor cámara de fotos en un móvil que he visto hasta ahora. Las situaciones de día son pan comido para este Pixel XL, colores muy llamativos, con una saturación que personalmente me encanta, muy buena nitidez, pero lo mejor, el efecto HDR Plus automático. De hecho, sin este efecto, Google pierde parte de su encanto y de su calidad. Con este efecto, las zonas oscuras no son un problema, el ruido tampoco lo es, y a nivel de destacar con nuestras fotografías es un aliado impresionante. A veces me sorprendo incluso viendo en esta formidable pantalla fotografías que bien podrían pasar por una cámara más profesional al uso. De noche las cosas no son fáciles para nadie, ya lo sabemos. Pero de nuevo el software, el efecto HDR y el postprocesado hacen que lo que sería una foto con ruido en un móvil de gama alta a día de hoy sea una foto sin apenas grano y con colores y objetos mucho mejor definidos que la media. Ya os digo, en fotografía y a falta de poder tener un modo profesional, creo que entre este Google Pixel XL y el S7 o S7 Edge de Samsung está el ganador en cámaras, aunque me inclino esta vez más por Google en este caso. En cuanto a la grabación de vídeo no vamos a tener estabilizador óptico, pero Google también ha querido dejarnos con la boca abierta con su estabilizador mediante el sensor giroscopio. Y el efecto la verdad es que es tremendo. Quizás no llega al mismo nivel que el estabilizador óptico de Apple, pero tanto en Full HD como en 4K, siempre que no estemos corriendo o andando muy deprisa, es impresionante la calidad y profesionalidad que vamos a conseguir. Una cámara en general de 9 o incluso de 9,5, para fotos posiblemente la mejor, para vídeos en el top 5 sin duda alguna. La verdad es que no conocíamos cómo iba a ser la estrategia de Google en cuanto a la pantalla, en cuanto al sonido, en el apartado multimedia en general. En primer lugar nos encontramos con una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución Quad HD y lo mejor de todo, tecnología Super AMOLED. La verdad es que me encanta este tipo de pantallas, colores bien saturados, quizás menos brillo que un panel IPS, pero por ejemplo comparándola con la pantalla del iPhone 7 Plus, ojo, cuya comparativa vais a ver en muy poquito tiempo, sin duda de momento me quedo de calle con la del Pixel XL, una muy buena pantalla sin duda. No pasa lo mismo con el sonido, y es que solo vamos a contar con un único altavoz en la parte inferior
tiene un volumen que no está del todo en la media que me gustaría ver en un gama alta a día de hoy. No tiene mala calidad, pero en general la verdad es que se tapa muy rápido cuando nos ponemos a jugar o ver películas. Y en este sentido, viendo la muy buena experiencia que tuve con el Nexus 6P el curso pasado, la verdad es que aquí Google se tiene que poner mucho las pilas. Hablamos de algo creado por Google, herencia de la familia Nexus, que era sinónimo sin duda de fluidez extrema en sus dispositivos. Y aquí Google tampoco ha fallado. Un Pixel XL que llega con la última versión, actualizable siempre la última versión, Android 7.1 Nougat, con 4 GB de memoria RAM, 32 GB de memoria interna y, como no, un procesador muy potente como es el Snapdragon 821. Eso sí, la optimización de Google aquí también se ha hecho notar. Las apps más pesadas como Google Earth, como IMDb, a nivel gráfico funcionan genial y a nivel de computación más de lo mismo. En los benchmark no destaca frente a Apple o Samsung, pero en el día a día este Pixel XL es una auténtica maravilla. Quizás hecho en falta una mejor gestión de las aplicaciones en segundo plano, de la memoria RAM, veremos si en el próximo modelo se aumenta o simplemente se optimiza mejor, pero si queréis un móvil fluido, actualizado lo antes posible y con la garantía y sello de Google, este Pixel XL empieza a valer lo que piden por él. No nos olvidamos tampoco de su batería, de 3450 mAh, con carga bastante rápida, que me ha dejado una muy buena duración y una muy buena experiencia. Sin problemas he podido alcanzar las 5 horas de pantalla sin hacer uso del modo ahorro de batería, lo cual nos permitirá, con un uso medio, llegar al día y medio, 2 días incluso del dispositivo. Por ejemplo, frente al iPhone 7 Plus, en lo que sería una prueba jugando a un título pesado durante horas, aguantaría hasta media hora más que su principal rival. Tenemos que llegar al final de este vídeo y yo creo que lo mejor es hacer un recuento de los 5 apartados más importantes sin duda que le pedimos a un móvil. En primer lugar, la cámara, la mejor cámara posiblemente del mercado en cuanto a fotografía, una de las mejores sin duda en cuanto a vídeo. En el segundo apartado nos encontramos con la pantalla, una muy buena pantalla sin lugar a dudas, posiblemente no la mejor, pero creo que las diferencias con la mejor van a ser muy poquitas. En el tercer apartado nos encontramos con una muy buena batería, de nuevo no la mejor, pero una muy buena batería, os lo aseguro. En cuarto lugar nos encontramos con un rendimiento sobresaliente, de lo mejor que vamos a poder ver, excepto en ese apartado de la gestión de RAM. Y en quinto lugar, y aquí sí que flaquea bastante este Pixel XL, al menos en mi opinión, como os he dicho, el diseño. Un diseño que, sin ser de lo más feo que hay ahora mismo, la verdad es que a mí no me ha acabado de convencer en un gama alta. Así que, echando un poco cálculos, la verdad es que creo que sin duda este Pixel XL, de lo que he probado hasta el día de hoy en cuanto a dispositivos, es de lo mejor que me he podido encontrar, una de las experiencias más estables, y a expensas de ver qué hace contra el iPhone 7 Plus de Apple, que vamos a subir un vídeo en muy poquito tiempo. La verdad es que es uno de los dispositivos que más puedo recomendar y espero sin duda que Google se piense mucho en poner el dispositivo en venta en todos los países, incluido aquí en España. Así que nada, aquí acaba este vídeo, esta review del Google Pixel XL. Espero que si os ha gustado, como siempre, me dejéis un like y que os suscribáis ahora mismo, porque nos toca una semana de Mobile World Congress 2017 que sin duda no os vais a querer perder y vamos a estar ahí para cubrirlo absolutamente todo. Como siempre, compártelo con tus conocidos, con esas personas que estén pensando en comprarse este Pixel XL fuera de España, porque ahora mismo no hay opción de comprarlo dentro de España. Y sin duda pásenles este vídeo para ver si realmente así acaban por convencerse. Nada más, un servidor se despide por hoy, pero espero veros como siempre en el próximo vídeo. Un saludo, adiós.